Bienvenidos a todos ustedes a través de las ondas, las imágenes y a través de todas las redes sociales con Radio Magis. Estamos iniciando este espacio que se va a denominar ERIS, donde podremos conocer a varias personalidades del ámbito político de nuestro país, ya a las puertas de esta campaña preelectoral dentro de nuestra patria. En esta oportunidad tendremos la presencia de Andrea Barrientos, quien es candidata a senadora por Cochabamba. Ella es cochabambina, estudió filosofías y letras, empresaria y activista política. Activista por la lucha democrática, la inclusión social, la participación política de jóvenes y los derechos de los animales. Cofundadora y Chief Innovation Officer de la empresa Andes Business Solutions. Su actividad ha estado enfocada al desarrollo de startups y procesos de innovación. Bienvenida, Andrea. Muchísimas gracias, Adolfo. Cecilia, un gusto poder compartir con ustedes. Lista para que podamos conversar e intercambiar ideas. Por otra parte, tenemos la presencia de Cecilia Rivero, de 26 años, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, mamá de 2 niñas, es activista, estuvo destacada en la actividad de la labor social, ha trabajado en varios comedores solidarios, haciendo gestiones para conseguir alimentos, ayuda, hasta material de construcción a las personas más necesitadas. Ha trabajado en los barrios llevando cursos de capacitaciones en manejos integrados de soya, pastas, entre otros, y muchas otras actividades que le han ayudado a trabajar en las ollas comunes para todos los barrios. Bienvenida, Cecilia. ¿Cómo estás, querido? Muchas gracias por la invitación. Saludarla a Andrea y el intercambio de nuestras opiniones ahora es lo que nos lleva a nutrir nuestra democracia, ¿no? Es lo que vamos a ver. Cabe reconocer que también Cecilia fue candidata a diputada en las anteriores elecciones. Sí, así es, candidata a diputada por el MNR. Pues bien, bienvenidas. Estamos en este espacio donde vamos a conocer toda la posición, las ideas que ustedes tienen, acorde a 3 principales temas en el cual vamos a desarrollar nuestro programa. Vamos a hablar sobre los 14 años de gobierno de Evo Morales, los motivos de la caída. Vamos a hablar sobre el gobierno de Áñez, dentro de lo que es la agenda, errores, logros, y qué pasaría si ustedes fueran presidente. Y una mirada al país hacia adelante. En este último segmento, cada una de ustedes va a hacer a la otra persona 2 preguntas, con un tiempo para que puedan responder acorde a lo que estamos desarrollando los temas. ¿De acuerdo? Okay. Muy bien, vamos a mantener entonces el espacio al respeto y cada una de ustedes tendrá su momento para poder hablar, en el cual contarán con unos 5 a 6 minutos cada una de ustedes para poder desarrollar sus ideas, y si es menos, pues no hay ningún problema. Iniciamos entonces con Andrea. Andrea, ¿qué le parece el gobierno, los 14 años de ese régimen de Evo Morales, y cuál cree que fueron los motivos de la caída de este? Bueno, diría yo que para hacerle justicia a la historia, cuando entra Evo Morales al poder, entra en una circunstancia quizás parecida a la que tenemos en este momento. Una circunstancia en la que el pueblo boliviano y la historia democrática tenían una demanda específica, y esa demanda era la inclusión social. La inclusión social es una conquista, no solo del movimiento al socialismo, sino de todos los bolivianos y bolivianas que han ido luchando por la inclusión de derechos, por mayor apertura y por mayor democracia. Lo que no quiere decir que esto lo haya logrado el MAS y que haya sido el buen MAS que nos ha dado inclusión social o mayor oportunidad de género, sino son muchísimas luchas a través de la historia que vienen, en el caso de Bolivia, desde el 52 para adelante, que permiten la inclusión de los pueblos indígenas. Lo mismo pasa con la marcha que viene desde Tierras Bajas, ¿no?, hasta la ciudad de La Paz. Entonces, toda esa construcción histórica le ha dado al movimiento al socialismo en su primera gestión la gran capacidad y posibilidad de gobernar con, primero, mayoría, segundo, tener el chance de entrar a un auge económico por los precios de los hidrocarburos, y tercero, de generar espacios de crecimiento y sobre todo agenda.
Hay que recordar que la agenda del movimiento al socialismo era el pedido autonómico por una parte, la asamblea constituyente por otra, la promulgación de la constitución, eso en el primer mandato. Después a este primer mandato, y donde empiezan ya a mostrar sus mañas políticas, la gente del movimiento al socialismo, es que veo yo una caída en picada en el movimiento al socialismo. Han habido sin duda muchísimos más casos de corrupción, como el caso del Fondo Indígena, que es icónico. En el caso de Cochabamba, nosotros tenemos hoy, todos los municipios de nuestra área metropolitana tienen casos terribles de corrupción, pero 6 de 7 municipios pertenecen al movimiento al socialismo y hay grandes daños económicos al Estado que aún no tienen resarcimiento. Y en el caso de la alcaldesa de Vinto, que es famosa, porque durante los 21 días le echaron pintura y demás, ella está yendo en este momento como candidata a segunda senadora por el MAS, lo que significa que probablemente va a ser senadora a pesar de tener denuncias y procesos de corrupción en su contra. Este escenario de falta de institucionalidad, de cooptación de los órganos del Estado, de manipulación de la constitución política para sacar beneficio, de persecución política, ha hecho y ha generado una disconformidad gravísima en el país. Nosotros no decimos que el MAS tenga todo malo. Hay medidas buenas como los bonos, hay medidas buenas como la inclusión social, que son conquistas del pueblo, no de un partido político. Pero también hay cosas que hay que cambiar estructuralmente. La corrupción, el despilfarro, la ausencia de independencia de los órganos del Estado y sobre todo la falta de diálogo. Entonces para nosotros es importantísimo cambiar la manera en la que se están concibiendo las cosas, atacar de raíz estos males estructurales y ampliar esto y este horizonte de crecimiento, porque si hoy no hablamos de incursión de los jóvenes en la política, o si hoy más bien nos cuesta tener gente que tenga, digamos, 45 o 50 años que esté haciendo política o que tenga 40 años, es porque el mismo movimiento al socialismo y los partidos tradicionales han ido cerrando las puertas a una generación entera. Yo tengo 31 años y la diferencia que tengo con la mayoría de mis pares en el partido es de casi 30 años, ¿no? Por supuesto hay una gran cantidad de jóvenes, pero me imagino que a Cecilia le pasa lo mismo, ¿no? Si hablamos de quienes van manejando el partido que ella tiene, debe tener una diferencia similar que va entre los 25 y 30 años. Entonces hay que cambiar muchísimas cosas porque el movimiento al socialismo, lejos de ir subsanando deudas históricas, lejos de invertir apropiadamente en el manejo del Estado, lejos de marcar una agenda país para los siguientes años, ojo que la agenda país no solo es el plan que plantea el MAS hasta el 2025, sino que una agenda país tiene que ser un plan de políticas de Estado que puedan permanecer en el tiempo en lo que uno tiene como visión de crecimiento sostenible para un país. Y eso es lo que no tiene Bolivia. Bolivia tiene una ausencia atroz de políticas de Estado. Las políticas públicas se cambian con el gobierno de turno o con los ministros de turno y es, creo yo, difícil poder tener en una balanza un equilibrio sumamente positivo con el MAS. Al contrario, el equilibrio es totalmente negativo, sobre todo por el afán de prorroguismo que ha mostrado Evo Morales junto a Álvaro García Linera, y es este afán de prorroguismo que nos ha llevado a la situación que tenemos hoy, una asamblea legislativa que no tiene conciencia para ni fiscalizar, ni para proponer, ni para legislar, ni para absolutamente nada, a un gobierno transitorio que está incurriendo en las viejas prácticas del movimiento al socialismo, pero además un afán de quebrar la Constitución y de querer posesionarse a toda costa. Si hacemos una evaluación justa para los jóvenes como nosotras, probablemente esto ha servido para involucrarnos en la arena política, pero no es necesario tratar de llegar al autoritarismo, bordear y romper la Constitución, perseguir políticamente para generar cambios, y creo que el MAS se ha equivocado, no ha medido el impacto del fraude que han hecho el 20 de octubre, y tampoco está midiendo hoy el mal manejo de la crisis, no está midiendo la amedrentación que hacen en la pandemia, la violencia que ejercen durante la pandemia, las amenazas. El Chapare es una clara evidencia. En marzo, los dirigentes del Trópico, varios dirigentes del Trópico, no todos, decían que el coronavirus era un invento del imperio e incitaban a la gente a permanecer en movilización constante. Hoy, Entre Ríos, que es un municipio del Chapare, del Trópico cochabambino, es el municipio que mayor cantidad de casos y fallecidos tiene en Cochabamba. Entonces, es clarísimo cómo el uso de la mentira, de la violencia, de la fuerza y de la manipulación van pasándonos factura en todos los niveles, en lo económico, en lo político, en lo social y hoy en la salud. Bien, Cecilia, para usted la misma pregunta. Hablando sobre el régimen del MAS de Evo Morales durante estos 14 años y los motivos de la caída.
Gracias, Adolfo. Yo creo que si vamos a hablar de esto y lo vamos a recordar, es para tener en cuenta de que no tenemos que volver a pasar por lo mismo. Resaltar que los 14 años del gobierno de Evo Morales, por ejemplo, yo tengo 26 años. Evo subió al poder cuando yo tenía 12 años, y lo que recuerdo de su gobierno no son más que actos de corrupción, atentados, movilizaciones, bloqueos, persecuciones políticas, muertes, mentiras, hostigamientos y demás. Falta decir la falta de respeto a muchas mujeres jóvenes que sufrimos por parte de él, ¿no? Y así lo tuvimos como presidente por 14 años, y no está de más decir que él no llegó solo a la presidencia, sino que llegó a la presidencia por el voto de miles de personas que estaban cansadas de lo mismo, cansadas de los viejos políticos. El país acababa de salir de un golpe y necesitaba darse un respiro. Y todos creyeron en el papel de bueno que Evo Morales pintó. Con el tiempo nos fue mostrando cada una de sus capas, ¿no? Y perdón que te dé el ejemplo de la cebolla, que para descubrir qué tiene dentro, tenés que pelar y pelar y pelar, y así fue el gobierno de Evo Morales. Error tras error, nos fuimos dando cuenta de que cometimos una equivocación, cometieron muchos bolivianos una equivocación al elegir, ¿no? A ver, no lo odio a Evo Morales porque no lo conozco, pero eso no quita que podamos juzgar todas las atrocidades que se cometieron en su gobierno. Fueron 14 años de un gobierno donde una generación no pudo participar de ninguna elección limpia. La primera elección en la que yo participé fue en la que le dijimos que no, pero ya vimos lo que pasó el 21 de febrero. No se respetó el voto, no se nos tomó en cuenta, y ahí está el claro ejemplo, ¿no? La caída de Evo Morales se dio pues porque todas las personas, todo Bolivia, yo creo que ya estaba cansada de lo mismo, de los malos actos y las malas decisiones que tuvo su gobierno, y tuvo que aparecer un grupo de personas con los pantalones bien puestos para poder liderar un movimiento y poder hacer que Evo caiga. Eso, querido Adolfo. Bien, Cecilia. Bueno, con estas dos posiciones, vámonos a la primera pausa. Al retornar, estaremos hablando sobre el actual gobierno, la posición, cómo la ven ustedes, la agenda que está llevando, y obviamente una pregunta que viene muy interesante. ¿Qué harían ustedes si fueran a presidente en este momento? Retornamos a través de las ondas de Radio Magis. Este es su espacio, Eris. Quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy...
Retornamos en este su espacio ERIS, donde estamos hablando con Andrea Barrientos y Cecilia Rivero en este espacio para que podamos comprender un poco más la política de nuestro país. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo ven ustedes el gobierno de la presidenta Yanine Áñez? ¿Cómo están viendo la agenda que está llevando? Pros, contras, errores, aciertos. Y obviamente, ¿qué harían ustedes en la posición de ella? Empezamos ahora con Cecilia. Gracias, Adolfo. El gobierno de Áñez, decirte que después de la revolución de las pititas, donde los jóvenes, donde un movimiento ciudadano liderado por los jóvenes consiguió que el tirano se vaya, logramos la democracia, la libertad y fundamentalmente la unidad de todos los bolivianos, convocada por un líder nato. En este caso, te lo nombro a Luis Fernando Camacho, porque una persona joven que nos hizo identificar a muchas personas para salir a las calles y defender la democracia, ¿no? Cansados del viejo gobierno, con una multitud de personas que se arrodillaron ante un Cristo, confiados en fe, teniendo la fe en Cristo, pidiendo libertad. Ahora nos sentimos una vez más engañados y frustrados como jóvenes, porque lo que queríamos era un gobierno transitorio. Y se está repitiendo la historia, una vez más lo mismo, porque la presidenta transitoria se convierte en candidata. Y lo peor es que usan la pandemia para hacer campaña. No están siendo justos con todos los partidos políticos, los dejan en desventaja, no nos dan soluciones. Entre logros de este gobierno, ¿qué te puedo decir? Más que logros personales e intereses de grupo, no veo más. En este caso, Cecilia, usted, siendo presidenta, ¿cuál sería esa agenda que usted podría organizar para llevar adelante el país? Ahora estaba viendo una entrevista, por ejemplo, donde salía la presidenta Yanine Áñez y de ladito estaba el ministro Murillo, que le decía que no dé las fechas de las elecciones, cuando ya sabemos cuáles son. Yanine, la presidenta Yanine dice que si ella no promulga la ley, la van a llamar prorroguista. Y si la promulga, la van a decir que ella está en contra o que va a atentar contra la salud. ¿Qué prefiere usted? ¿Que lo llamen prorroguista o que más adelante lo llamen asesino? Obviamente, yo prefería, antes que nada, salvar muchas vidas, destinar, una de las cosas que proponemos, por ejemplo, es que los fondos de la... Ay, perdón. No, tranquila, tómate su tiempo. Proponemos que los 312 millones de los fondos que se utilizan para la publicidad estatal se reviertan y se utilicen en el tema de salud. Los ministerios que se cerraron fueron uno fue el Ministerio de Deportes, otro fue el Ministerio de Cultura. ¿Por qué no cierran el Ministerio de Tecnologías, que es mediante el cual se hizo la falta de los respiradores? Bien, Cecilia. Vamos a ir ahora con Andrea para que nos dé la misma posición. ¿Cuál es la visión? Estamos aquí en esta entrevista, en este momento en que estamos compartiendo con ustedes, con una candidata que vive en la ciudad de Santa Cruz, cruceña, y con otra candidata que vive en la ciudad de Cochabamba. Diferentes lugares, diferentes visiones, y que hace muy, muy rica la plurinacionalidad de nuestro país. Ahora, Andrea, misma pregunta. ¿Cómo ve el gobierno de Yanine Áñez? ¿Cómo está la agenda? Pros, contras, y obviamente, ¿qué haría usted para mejorarlo en la posición de que usted sea presidente? Bueno, quisiera partir yo del hecho de que
hay que hacer énfasis en que el gobierno de Yanine Áñez es un gobierno constitucional, un gobierno transitorio pero constitucional. Sí. En ese entendido, el gobierno transitorio tenía dos mandatos claros. El primero era pacificar el país y el segundo convocar elecciones. Se podría decir que en un primer momento se ha pacificado al país, se ha llegado a los acuerdos políticos y sociales necesarios como para poder pacificar y evitar el enfrentamiento. Y también se puede decir que se ha cumplido con el llamado a elecciones, convocándolas para que sean el 3 de mayo. Lamentablemente nos ha agarrado la pandemia en pleno proceso, en pleno calendario electoral, y hemos tenido que, como medida extraordinaria, mover las elecciones, ¿no? Yo me voy a detener en tres momentos quizás. Primero, el manejo de la crisis de salud, el manejo de la crisis económica y las elecciones. En el tema de la salud, creo que ha sido una medida adecuada convocar a la cuarentena en su primer momento, en marzo, pero a la vez un poco tardía. Hay que recordar que Carlos Mesa, junto a Comunidad Ciudadana, advertimos de el impacto que podía tener la pandemia si no se convocaba a cuarentena una semana antes de que la presidenta decida llamar a la cuarentena, ¿no? Inmediatamente después salimos nosotros a decir que era necesario un diálogo nacional que hasta el día de hoy no se convoca, porque es necesario involucrar a todos los partidos políticos, involucrar a todos los actores sociales, involucrar a la sociedad civil organizada, para tener una visión muchísimo más amplia y un manejo horizontal de la crisis. Por otra parte, creo que los últimos acontecimientos en el gobierno y los casos de corrupción gravísimos que lo están azotando nos demuestran que existe una falta de eficiencia en el manejo de la gestión pública y una falta de experiencia y conocimiento sobre la cosa pública. Entel, YPFB, los respiradores, los viajes de las mises y de la hija y de diputados de otras regiones en el avión presidencial o en aviones de las Fuerzas Armadas, nos demuestran que hay, como decía Cecilia, primero un afán de hacer campaña con los bienes del Estado, un mal uso de los bienes del Estado, una corrupción excesiva que hasta hoy no se puede demostrar y decir tal persona es culpable, tal persona va a ser responsable, tal persona va a pagar por esto, y también rasgos atroces de racismo en el gobierno de la presidenta Áñez, ¿no? Destituir ministros no es suficiente para decir mi gobierno está libre de racismo, sino que es necesario mostrarlo con acciones constantes. Y en un país con tanta diversidad como el nuestro, el racismo es inaceptable e inadmisible, más cuando estamos en pleno 2020, ¿no? Sobre el manejo de la crisis de salud, yo voy a decir que no existe la coordinación necesaria, no existe la inversión pública necesaria y no existe la asignación de recursos necesaria para enfrentar la crisis de manera adecuada. Quiere decir que nos han encapsulado casi 2 meses para prepararnos mejor para la crisis, y es un encapsulamiento falso, es una falsa sensación de seguridad porque nos sueltan cuando hay más cantidad de casos, cuando estamos más expuestos, y no existen ni respiradores, ni recursos, ni coordinación, ni material de bioseguridad para nadie. Por otra parte, en el tema económico, es una pena que el gobierno no se haya podido alistar económicamente y que no haya podido evaluar cuáles son las condiciones y capacidades para poder dar un salto a la reinserción de la economía y a replantearnos cuál va a ser nuestro plan económico durante la crisis y en el post-crisis. Comunidad Ciudadana ha planteado en un documento que se llama El Día Después, y creo que somos el único partido que ha planteado medidas económicas claras y concretas para el manejo durante y después de la crisis. Tenemos medidas claras. Primero, la reducción de impuestos. Queremos eliminar los impuestos, el IVA, reducir los impuestos indirectos y reducir el IVA también. Queremos apelar a trabajar con la banca de fomento porque pensamos que la crisis del coronavirus hoy es un salto a la formalidad, debe significar un salto a la formalidad, porque si permitimos que exista el crecimiento irrestricto del mercado informal, vamos a entrar en un proceso de crisis económica porque no va a haber quien pueda aportar al Estado con impuestos. La banca de fomento tiene que apostar en 3 sectores, en las pymes, en las medianas empresas y en los emprendimientos en tecnología y empresas B o empresas sociales. ¿Por qué estas 3? Porque son las que más se abren y son además las que más cantidad de recursos generan en el corto y mediano plazo. Debe haber políticas claras para la banca de fomento, mayor acceso a los créditos. Es importante decir además que el manejo de la crisis y lo que se vaya a hacer en términos económicos no se va a ver ni se va a medir mañana.
sino que hoy vamos a sufrir una gran cantidad de cierre de empresas, de desempleo masivo, pero de aquí a 1 año y 2 años vamos a sentir directamente en el bolsillo, en el día a día, el impacto de la crisis económica. Otra medida que hemos planteado en términos económicos es reducir la cantidad de trámites que se han hecho, que se tienen que hacer para abrir una empresa y para cerrar una empresa. Y por último, hemos planteado que se convoque a un diálogo tripartito donde se involucren los partidos políticos, el gobierno central y los partidos políticos, el empresariado y los trabajadores, para encontrar salidas integrales a encuentros y acuerdos para que evitar los despidos masivos, poder salvar los trabajos que nos quedan, poder darle respiro a las empresas y que el Estado pueda seguir recibiendo impuestos que permitan el mantenimiento del Estado. En términos económicos, creo que es lo que hay que hacer y lo que se tiene que trabajar. No he visto ninguna señal de parte del gobierno respecto a estas medidas económicas, sino más bien un afán de prestarse constantemente, no saber transparentar el uso de la cosa pública y no podernos decir, hoy cierro estos ministerios porque en ahorro significan X cantidad de fondos y estos fondos los voy a destinar a tal cosa. Eso no existe ni se muestra. Entonces, con un gobierno que no es capaz de decirte las cosas claras y de tener transparencia o de explicarle a la población por qué hace ciertas cosas, creo que estamos condenados a fracasar en el manejo de la crisis. Espero que el gobierno reflexione, aún estamos a tiempo, aún se puede convocar a un diálogo nacional donde la pauta la marque la agenda política. Y tercero, quisiera hablar de las elecciones porque Cecilia ha tocado el tema y el punto. Diría yo que es un falso debate decir o poner en dicotomía elecciones versus salud. Tenemos múltiples argumentos para ello. El primero es que la sentencia constitucional del 15 de enero del Tribunal Constitucional Plurinacional nos dice que el mandato debe ser entre el 2020 y el 2025, poniendo como plazo máximo el 31 de diciembre, digamos así, o el 30 de diciembre, la posesión del nuevo gobierno. Caso contrario, entramos a un régimen inconstitucional y eso es muy difícil de salvaguardar porque estás hablando de un gobierno que, si bien ha sido elegido constitucionalmente, entra a la inconstitucionalidad, por lo que nos plantea un escenario legal sumamente complejo. El segundo argumento es que ya se necesita un gobierno legítimo, se necesita elegir a nuestros gobernantes para poder dar medidas a corto, mediano y largo plazo. Hoy el gobierno está pensando en su campaña, porque tiene una presidenta que es candidata también, y está pensando en cómo hacerse menos daño durante la campaña. Esto no es adecuado para nadie. Nosotros hemos dicho ya que la presidenta debería haber renunciado, es la presidenta quien tiene que elegirlo. Concuerdo plenamente con Cecilia, con que estamos en una desventaja con los demás partidos conjuntos, pero este es el escenario que nos toca hacer y vivir. Y por último, en el tema de las elecciones, creo que es necesario evaluar día a día y paso a paso lo que nos está pasando. Juntos se ha reunido y ha estado de acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral y Salvador Romero cuando Salvador Romero planteaba que las elecciones sean el 6 de septiembre. Cuando Yanine Áñez sale hoy con un discurso inconsecuente, nos sorprende y nos llama la atención, primero porque ella no tiene la competencia constitucional para definir cuándo van a ser o no las elecciones, ¿no? Está usurpando funciones al órgano electoral y a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Segundo, que nos sorprende también que no sean capaces de ser consecuentes con lo que habían dicho en un primer momento y que quieran hoy atribuirse cosas que no les corresponden. Las elecciones se tienen que evaluar. Primero está la salud y ante todo está la salud. Eso es algo indiscutible para todos los bolivianos y bolivianas. Pero también está la democracia, está la constitucionalidad y está el Estado de Derecho. Entonces hay que poder hacer un equilibrio. Si las circunstancias no nos lo permiten y hay que replantearse la posibilidad de la fecha de elecciones, con seguridad que hay que hacerlo. Pero mientras eso no sucede y mientras tengamos un escenario claro, hoy tenemos la certeza de que las elecciones podrían ser el 6 de septiembre y si la crisis de salud nos lo impide, habrá que replantear la fecha, pero eso es competencia del órgano electoral plurinacional. Muchas gracias, Andrea. Estamos compartiendo este debate entre Andrea Barrientos, quien es candidata a senadora por Cochabamba, y Cecilia Rivero, actual activista en las Juventudes de Creemos de Luis Fernando Camacho. Vámonos a una pausa y al retornar volvemos con las preguntas a proyección. ¿Qué es lo que vemos con el país? Y preparamos sus dos preguntas que cada una de ustedes se harán a cada una de ustedes. Retornamos.
Retornamos en su espacio ERIS, debate entre Andrea Barrientos y Cecilia Rivero. Estamos en el tercer segmento donde ahora nuestras panelistas van a ser las encargadas de darnos su posición. Ya nos dio un adelanto Andrea, ya nos dio un adelanto Cecilia sobre cuáles serían las propuestas para Bolivia de aquí para adelante. Pero podemos complementar esto. Empezamos con Andrea, por favor. Claro que sí. Creo que es necesario primero que dejemos de lado los intereses político-partidarios para poder pensar en Bolivia. Vamos a tener un escenario muy, muy complicado, sea quien sea presidente. Los siguientes 2 años van a ser muy complicados para Bolivia porque vamos a tener una crisis y una recesión fuerte. Ya ha dicho el Banco Mundial que este año vamos a tener una reducción del Producto Interno Bruto del 5.6%. Este dato nos muestra que vamos a tener una reducción en exportaciones, en importaciones, en hidrocarburos, en recolección de impuestos, etcétera, etcétera, cosas. En ese sentido, las políticas económicas que se puedan plantear y diseñar tienen que ser medidas que sí pueden ser fuertes, pero que la población pueda cumplir y entender que son 2 años o 3 años que hay que ahorrar, que hay que guardarse la platita, que hay que poder trabajar de otra forma, generar empleos de otra forma, para poder resolver esta crisis. Pero esto no va a pasar si seguimos enfrentándonos políticamente, que es lo que han estado haciendo Juntos y el Movimiento al Socialismo en esa pugna absurda de yo voy a gobernar con decretos y yo te voy a tirar todo lo que haces con la asamblea, digamos, ¿no? O con mis gobiernos, gobernaciones y municipios. Entonces, esa pugna no resulta. El mal manejo de la crisis de salud es un claro ejemplo de que no resulta. Nosotros hemos pedido que se llame un diálogo nacional, no se lo ha hecho, pero creo que quien sea gobierno para la siguiente sesión tiene que llamar de manera urgente a un diálogo nacional, tiene que prevalecer una agenda país que se diseñe en conjunto y en horizontalidad con todas las fuerzas. Y una medida que a mí me gusta muchísimo es la del gobierno abierto. El gobierno abierto plantea transparencia, participación y colaboración, que subsana los errores que hemos visto que se han cometido durante la crisis y subsana los errores estructurales que tenemos. Si nosotros nos apoyamos en el gobierno digital para manejar las cosas con transparencia, si los políticos entendemos que somos servidores públicos y transparentamos cada una de nuestras acciones, es muchísimo más fácil que tú, al ser un ciudadano de a pie, puedas conectarte a tu celular, de tu compu, de tu tablet, hacer un clic y saber dónde está cada auto que le pertenece al Estado, cuántos bolivianos se gastan en qué, cuánto ha costado cada sándwich que le estás dando a los policías que están trabajando fuera de turno, cuánto se está invirtiendo en la educación, cuánto se invierte en cultura, cuánto se invierte en lo que tú quieras saber. Con un clic, haces clic y te enteras. Cualquiera creo que queda conforme con eso. Por otra parte, la colaboración que plantea el gobierno abierto es algo que se tiene que hacer entre el Estado central y los gobiernos autonómicos. Recordemos que los gobiernos autonómicos son las gobernaciones, los municipios y los pueblos indígenas, originarios y campesinos que ya tienen su estatuto autonómico aprobado. Si hay una coordinación en lo ejecutivo entre el poder central y cualquiera de los autonómicos, ahí ya podemos hablar de que existe una real coordinación del manejo del Estado y una buena presupuestación para cada cosa que se está haciendo en términos de lo ejecutivo. Y otra coordinación que tiene que existir de manera urgente y colaboración que tiene que existir de manera urgente es entre el órgano ejecutivo, el legislativo, el judicial y el electoral. Esos 4 órganos tienen que funcionar, si bien fiscalizándose unos a otros y controlándose los excesos de poderes unos a otros, tiene que haber colaboración y tiene que también permitirse la gobernabilidad. Eso es urgente y necesario para un país que ya ha sufrido demasiado, no solo en el gobierno del MAS, sino también antes. Para mí es urgente que exista coordinación y colaboración también entre gobierno central, municipios y gobernaciones. Siempre voy a insistir, porque entre mayor coordinación existe, mientras mayor transparencia existe, nos permitimos darle mayores certezas y mejores comunidades y mejor acceso a la economía y a la salud a la ciudadanía. Y por último, la participación, que es el pilar fundamental del gobierno abierto, tiene que ver con el ciudadano que te plantea propuestas, que fiscaliza, que controla y que se involucra en el manejo de la cosa pública de manera directa, sin tener que depender de pertenecer a un partido político, que creo que Cecilia me va a entender muy bien esto. Nosotros como jóvenes activistas hemos salido de la calle, hemos salido de luchar por el 21F, hemos estado fuera de los partidos, ni siquiera hemos estado involucrados en ese manejo de la cuota electoral,
sino que nos ha tocado defender algo en lo que creíamos, no solo durante los 21 días, sino muchísimo antes. En mi caso, nosotros hemos empezado haciendo campaña por el no el 2015. Hemos hecho un control electoral exhaustivo el 2016 y todos los años, cada mes, teníamos actividades y cosas y coordinación nacional, hasta que al final nos hemos dado cuenta que por el sistema que te plantea Bolivia, tu salida es incorporarte a un partido político. Pero eso puede cambiar con el gobierno abierto. Y creo que para mí es sumamente importante que todos los ciudadanos y ciudadanas, les guste o no les guste la política, se involucren. Y es tan simple como que tú le propongas, no directamente al presidente de la OTB, qué reformas hacer en tu parque, o que puedas saber en qué está gastando el ministerio y proponer cambios en las políticas de salud. O sea, el gobierno abierto y la participación te permiten ver todo el panorama de lo que se está haciendo en el Estado, y creo que es una salida urgente. Y en lo inmediato, si yo fuera presidenta en este momento, sin duda sí convocaría elecciones, que es el mandato que tendría si fuera yo un gobierno transitorio. Tendría un manejo horizontal de la crisis, porque la crisis no solo la tienen que ver no solo la tiene que ver el gobierno y los partidos políticos, sino también la tiene que ver la ciudadanía. Y yo he visto, por ejemplo, que en el caso de Santa Cruz y Cochabamba hay grandes emprendimientos que nos están planteando soluciones integrales de la crisis, que pueden llevar alimentos, que pueden medir, hacer tests online gratuitos, que pueden plantearnos una facilidad de movimiento y de traslado de las cosas y de pacientes sin exponernos a muchas cosas, que pueden brindarnos trajes de seguridad reciclables y baratos. Entonces hay muchísimas cosas que pueden aportar en este momento y no se las quiere ver, no se las quiere escuchar, porque estamos manejando la crisis de manera vertical. Entonces la horizontalidad es el panorama para reformar la política en Bolivia, la inclusión sin duda es el panorama, y en mi condición de mujer y de candidata joven, sin duda modificaría muchísimas de las políticas de género que existen hoy en día, y también velaría por la protección a los derechos de los pueblos indígenas, que hoy más que nunca están siendo vulnerados, que no se los está tomando en cuenta y que están sufriendo de manera atroz la crisis de salud y también la crisis económica. Muchas gracias, Andrea. Ahora sí, Cecilia, ¿alguna propuesta que usted tuviera para un gobierno hacia adelante? ¿Cuál sería esa propuesta que usted haría? Para empezar, si yo fuera presidenta, en este caso, desde que asumiría mi cargo, empezaría por desmontar todo lo que es la maquinaria del MAS. Tenemos ahora ministros que han estado en las líneas del masismo, personas corruptas que han actuado de mal manera y que ahora están ahí escondidos bajo el mandato de Yanine. No vamos a decir nombres, pero ahí están. La propuesta en el tema de salud sería presionar para que de una vez el 10% que fue destinado para salud ya se empiece a dar, ¿no? En el tema político, el tema de las elecciones, se tiene que dar, pero con todas las medidas de seguridad posibles. Estaba mirando una entrevista de Evo Morales que decía que en un centro educativo no se reúnen muchas personas, pero yo no sé si el hombre no sabe que el virus, digamos, puede quedar de 5 horas, 6 horas, hasta 15 horas en una superficie. No es necesario que las personas estén aglomeradas para que nos contagiemos. Lo único que se necesita es que vaya una persona que esté contagiada, toque diferentes superficies y ya de ahí se empieza un nuevo foco, ¿no? Así que de que tienen que haber elecciones, tienen que haber, pero siempre y cuando guardando lo que es la seguridad de los ciudadanos. En el tema político, nosotros necesitamos ciudadanos, como dijo Andrea, nosotras venimos desde hace muchos años en el activismo, participamos de diferentes movimientos, el 21F, los 21 días, donde se reflejó claramente la unidad de los bolivianos, que si no hubiera habido tal unidad, no se hubiera cometido o no se hubiera dado el resultado esperado, ¿no? Pero se dio. Necesitamos ciudadanos comprometidos
con la democracia, necesitamos ciudadanos que sepan de sus derechos y obligaciones, ciudadanos políticos, en otras palabras, ¿no? El gobierno transitorio prácticamente nos está demostrando la incapacidad que tiene para manejar el Estado. Y no solo por los hechos de corrupción que ha tenido hasta el momento, ¿no? Sino que por el mal manejo económico. El mal manejo económico, el cierre de los ministerios, la falta de seriedad. Nosotros necesitamos certeza, querido Adolfo y Andrea. Simplemente eso. Perfecto. Vamos a empezar con tu pregunta, Cecilia, hacia Andrea, para que Andrea nos responda. Tendrían 60 segundos cada una de ustedes y viceversa. Cecilia pregunta a Andrea, Andrea responde. Al concluir Andrea, hace la pregunta a Cecilia y Cecilia responde. Así, las dos preguntas que tienen preparadas para cada una de sus compañeras de panel. Cecilia, adelante. Gracias, Adolfo. Mi pregunta para Andrea sería, ¿cuál es su posición respecto a la atención en los hospitales públicos de ahora? Creo que es atroz la atención en los hospitales públicos. Creo que el personal médico, el personal de salud está haciendo el mayor de sus esfuerzos. Yo me siento muy orgullosa del trabajo que están desenvolviendo, de cómo se están arriesgando, de cómo se exponen todos los días, y creo que no hay palabras que alcancen para agradecerle al personal de salud en este momento. Pero la atención no necesariamente tiene que ver o está ligada o casada con los médicos y las enfermeras que están atendiendo o el personal administrativo, sino con la asignación de recursos, el material de bioseguridad, la transparencia en la gestión, y creo que es un error terrible el que cometen los gobiernos, el gobierno central, las gobernaciones y los municipios, al no tener la claridad de definir qué centros de atención, qué centros de salud son los que van a servir para atención, para aislamiento, para terapia intensiva. No tenemos respiradores, no hay camas UTIs, y eso es sumamente complicado en un escenario como el que estamos viviendo. ¿Qué haría yo? Quisiera que alcancemos los estándares latinoamericanos de una cama por cada 10,000 habitantes, que sería lo ideal. Quisiera saber en qué se está invirtiendo directamente, quisiera mayor transparencia, evitar los casos de corrupción y, sin duda, importantísimo, darle bioseguridad al personal de salud, que no nos pase como en Trinidad, que el 40% de los contagiados de COVID son parte del personal de salud. Si se enferman nuestros médicos y enfermeras, no vamos a tener cómo curar este virus ni cómo enfrentar el virus. Perfecto. Vamos con usted, Andrea. Bueno, yo quisiera aprovechar a Cecilia para preguntarle cómo plantea ella y el partido del que es parte promover la inclusión de la mujer y los derechos de la mujer y de los pueblos indígenas. Gracias, Andrea. Luis Fernando, la alianza creemos, prácticamente cree en que la mujer es parte importante de la sociedad, al igual que los pueblos indígenas. Todos ellos necesitan tener sus espacios, todos necesitamos tener tenemos que tener nuestro... Perdón. ¿Me das un momento, por favor? Por favor. Claro que sí. Un momento, please. Ya. Tanto las mujeres como los hombres, las personas, los pueblos indígenas necesitamos tener nuestros espacios, ¿no es cierto? Tenemos que ser tomados en cuenta. Defendemos lo que es los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, somos parte de ellos son parte de nosotros, trabajamos con ellos, tenemos candidatos que los representan también. Las mujeres son lo más parte importante del hogar igual, y eso, perdón. Muchas gracias, Cecilia. Vamos con su pregunta, Cecilia, hacia Andrea. ¿Qué piensas de la actitud que toma el señor Salvador Romero recién, hace unos días, decir que se va a abrir el padrón electoral para los jóvenes?
Me parece que es una medida importantísima. El día que se había citado a todos los partidos políticos de la reunión que no participó, creemos, el Tribunal Supremo Electoral, muchísimas de las voces en ese momento pedían que se abra el padrón electoral para los nuevos votantes. Es una medida ejemplar. Creo que Salvador Romero está haciendo una buena gestión. Si bien se lo puede sentir tibio a momentos, creo que su desempeño es óptimo. Está actuando como el presidente de un órgano del Estado. Primero, porque está haciendo respetar la ley y la constitución política del Estado. Segundo, porque ha insistido en el diálogo entre los partidos políticos para poder definir una fecha de elecciones sin dejar de lado la opinión de los expertos en salud. Y esta medida y apertura del padrón electoral es importantísima porque, como bien lo decía Cecilia, los 21 días han estado encabezados sobre todo por jóvenes que ni siquiera tenían 18 años en ese momento, y hoy quitarles la oportunidad de votar es un error. Por supuesto que es algo que tiene que definir el órgano electoral con la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero apoyo totalmente la inclusión de ellos. Creo que es importante y nutritivo para nuestra democracia, y esperemos que sean estos jóvenes que hoy cumplen 18 años los que estén en las listas para las elecciones subnacionales, y que también estén presentes, y más que presentes, y activos en la vida política del país, porque el país necesita gente crítica, necesita gente que pueda dar su aporte, y necesita sobre todo renovación en este momento de crisis política que vive el país. Muchas gracias, Andrea. Su pregunta para Cecilia, por favor. Cecilia, después de haber visto que la inexperiencia y la falta de eficiencia nos pasa factura en un manejo malo de la crisis, ¿qué tipo de líder o de lideresa crees que necesita el país para asumir el siguiente gobierno? Gracias Andrea, nosotros necesitamos personas certeras, ¿no? Con capacidades para poder manejar un gobierno que prácticamente va a empezar con una crisis bárbara. Necesitamos personas preparadas, creyentes. Ya ahora más que nunca hemos visto cómo necesitamos un apoyo espiritual, ¿no es cierto? Personas capaces, preparadas en sus áreas. No podemos tener políticos en el área de justicia, porque a lo que me voy es que necesitamos jueces en el área de justicia, y no como hubo en la anterior gestión, por ejemplo, futbolistas. O, ¿qué te puedo decir? Otro ejemplo. Así, necesitamos personas preparadas para eso, querida Andrea. Muchas gracias a nuestras participantes, a nuestras panelistas de hoy, que estuvimos hablando temas muy importantes como cuáles fueron los motivos de la caída de Evo Morales, y todas han coincidido en errores, abusos y usos del área política, social, de la salud. Están todas de acuerdo en que el país vive un nuevo tiempo gracias a la revolución del mismo pueblo, que tumbó un régimen de 14 años. Se necesita un mejor manejo de la pandemia, una agenda para futuro donde haya un respeto a la Constitución, donde se pueda pensar en una agenda económica para poder enfrentar el problema de la economía que se viene para adelante, gracias al que Banco Mundial dio un dato espeluznante de 5.6% de depreciación en el país. Tiene que haber una mayor inclusión de los jóvenes en la política, aquellos que tal vez lucharon en los tiempos del 21F, de los 21 días. Tiene que haber una inclusión de las mujeres, de los indígenas, salud al 10%, y claramente se tiene que llevar a cabo unas elecciones que sean transparentes y pensando en toda la población en general. Para terminar, por favor, Cecilia, tus palabras cortitas para poder dirigirse a las personas que la están siguiendo a través de ERIS y las ondas de Radio Magis. Gracias, Adolfo. Decir a las personas que en estos tiempos de crisis no dejemos de creer, tengamos fe, nos guardemos en nuestras casas, cuidémonos demasiado, sigamos las recomendaciones médicas y de todas las personas capacitadas en este tema. Ahora, anoche, por ejemplo, me estaba enterando de que todo resfrío se va a tratar como COVID
hasta que este tenga un periodo de maduración en que se puedan detectar todos los síntomas, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de olfato, el principal y el certero, ¿no? Decirle a las personas que al mínimo síntoma de un resfrío, se comuniquen a los teléfonos aquí en Santa Cruz, a los teléfonos que ya están pasando, se los voy a pasar más de en un momento, para que las brigadas médicas puedan asistir a sus hogares y los puedan medicar. No se automediquen, esperen a que vengan los doctores, las brigadas médicas y los atiendan, por favor. Gracias. Andrea. Bueno, primero agradecerles, Adolfo, por el espacio. Un gusto, Cecilia, compartir contigo. Mandarle un saludo enorme a la población de todo el país, en especial a la cochabambina. Repito la recomendación de Cecilia: quedémonos en casa si es que no tenemos la necesidad de salir, y si la tenemos, cumplamos con todas las medidas de bioseguridad. Hoy hay que ser muy, muy responsables. El gobierno nos ha tirado la responsabilidad completa a nosotros como ciudadanos. Entonces, seamos consecuentes con el pedido que hacemos todos los días por la salud. Cuidemos nuestra salud, la salud de todos. Y ya hablando del tema electoral, pensemos muy bien por quién vamos a votar. Hay muchísimos jóvenes que hoy vamos a definir el futuro del país. Es importante que conozcamos los planes de gobierno, es importante que nos informemos, es importante que conozcamos quiénes van a ser nuestros senadores y diputados antes de emitir nuestro voto. Hay que empezar a tener responsabilidad política y conciencia política, porque nuestras malas elecciones antes nos han ido pasando facturas atroces. Los 14 años de cero inversión en la salud lo comprueban. Un gobierno transitorio que se está equivocando mucho en el manejo de la gestión pública también lo demuestra. Entonces, hoy más que nunca tenemos una doble responsabilidad grandísima, que uno es cuidar nuestra vida y la vida de los demás, y dos, saber escoger muy bien a la gente que nos va a gobernar por los siguientes 5 años. Agradecemos la participación en este debate, en este primer programa del nuevo ciclo de ERIS a través de Radio Magis, de Cecilia Rivero, quien es activista de las Juventudes de Creemos, y Andrea Barrientos, quien es actual candidata para senadora por Cochabamba de Comunidad Ciudadana. Esperamos tenerla en otros nuevos programas, porque esto recién empieza. Muchas gracias por su participación. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen. Gracias. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de las ondas de Radio Magis. Hasta el próximo programa.